Dinero, trabajo, familia y amor. Quédate para ver las energías que están jugando a tu favor esta semana en estos temas y quédate hasta el final, mi querido Aries, para saber también cómo debes manejar tus energías gracias a la lectura del oráculo del destino. Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu confianza, gracias por quedarte hasta el final. Vamos a empezar, mi queridísimo Aries. Espero que te encuentres muy pero muy bien. Gracias por acompañarme. Bienvenido a esta lectura general de tu canal de Tarot, Gaba Tarot Oficial. Gracias por tu lectura, gracias por tus comentarios, gracias por seguirnos, gracias por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti. Esta es una tirada de 3 cartas para cada uno de estos temas: dinero, trabajo, familia y amor. Amor de pareja, por supuesto, amor romántico. 3 cartas que nos van a decir de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo nos encontramos, qué energías nos abordan esta semana y cómo se van a mover. Así que si estás listo, respira, vamos a empezar, toma lo que te resuene y lo que no, suéltalo y déjalo ir. Recuerda que al ser una lectura general, pues esto va a resonar con todos los signos de Aries, pero si no es tu caso, si algo no te resuena, no importa, suéltalo, no quiere decir que todo sea para ti, se va a acercar mucho, adáptalo a tu vida y si no te sirve, simplemente déjalo ir, para otro Aries será. Recuerda que las lecturas que estamos haciendo no tienen fecha de caducidad. Estas llegaron en este momento en que necesitabas escuchar este mensaje, ni antes ni después. No importa la fecha de publicación ni cuándo lo estés escuchando, este es el momento ideal en el que este mensaje te debía llegar. Vamos a empezar con tu lectura del dinero. Mira, ¿cómo te veo? Estás saliendo de una pérdida de dinero, mi querido Aries. Tal vez alguien te hizo alguna falla, tuvo alguna falla contigo. No necesariamente un robo o un fraude. Simple y sencillamente alguien quedó de pagarte y se retrasó. Alguien quedó, pues a lo mejor un empleador, un jefe que no ha cumplido del todo muy bien y por ahí tus finanzas se movieron y se vieron afectadas. Bueno, estás saliendo de esto, por fin vas a ver la luz del sol y en este momento te pide el tarot o te aconseja en este momento presente que no te excedas con tus gastos. Te veo muy despilfarrador, te veo pues a lo mejor muy dispuesto a agregar a tu vida deudas. Si ya tienes una tarjeta de crédito, úsala con mucha precaución, con mucha responsabilidad, porque en este momento te veo un poquito despilfarrador, mi querido Aries. Ten cuidado con eso, por favor, porque en el futuro no se te presentan nuevas ganancias. Estás como ante un futuro prometedor, pero todavía estás como en ese limbo, en ese umbral. Todavía no estás en ese futuro ideal en el que pues tus finanzas están resueltas. Así que sí, si planificas bien y sobre todo si no te excedes con tus deudas, vas a poder disfrutar de una buena economía, pero todavía no es el momento. Estás en este momento de este 3 de bastos en que puedes ver hacia el futuro con optimismo, pero todavía no estás ahí, ¿de acuerdo? Ahora, el trabajo, ¿cómo se ve tu carrera, tu trabajo, tu desarrollo profesional, mi queridísimo Aries? Bueno, veo que en el pasado te pudiste haber sentido muy conectado con tu trabajo, muy tranquilo, muy empoderado, muy empoderada, te sentías bien haciendo lo que haces. Sin embargo, en este momento la inspiración no te acompaña del todo. Te veo como esforzándote mucho por obtener pues los reconocimientos que mereces. En este momento te veo como estirando de más. Tienes que esforzarte extra, hacer un esfuerzo extra, porque nadie te va a regalar nada. Los aplausos y el reconocimiento no van a llegar solos. Tienes que seguir trabajando por ello. Ahora, en el futuro, ¿cómo te veo? Sí, te veo mucho mejor.
te veo mucho más tranquilo, vas a recibir ayuda, una persona, un jefe o una jefa te van a coachar, te van a decir, sí, por ahí vas bien, por ahí vas mal, adelante, te van a apoyar, tienes el respaldo y el apoyo de tu jefe o de tu jefa, así que no les des la espalda, sigue sus consejos, déjate ayudar y todo va a estar bien para ti. Mi querido Aries, no te preocupes, esta reina de oros nos marca un éxito en el futuro a mediano plazo, siempre y cuando sigas los consejos y te permitas ayudar por tus líderes. Sobre todo escúchalos y sigue sus recomendaciones. Ahora vamos al tema de la familia. ¿Cómo se ve el tema de la familia, mi querido Aries? Ok. Wow, bueno. Hay una persona en tu familia que quiere tener el rol de líder. No sé si es un hermano mayor, una hermana mayor, un cuñado, alguien que se ha querido tomar el papel de líder. Es una persona que cuida de ti, que cuida de los tuyos, pero de pronto esta persona quiere tomar papeles que no le corresponden, quiere liderarte a ti, liderar a los demás y de pronto se siente un poco pues encaminado u obligado a que la gente haga lo que él o ella quieren. Por ahí va a haber una reunión familiar en la que vas a compartir tiempo con tu familia, con tus hermanos, con tus papás, va a haber algún intercambio o alguna celebración, van a poder platicar y probablemente tu relación con esta persona te haga sentir triste, te haga sentir traicionado, o bien tú lo hagas sentir traicionado o lastimado a él. Hay una resistencia entre ustedes dos, alguien que quiere liderar y uno de ustedes que no se deja liderar. Entonces, aquí puede haber una decepción de alguna de los dos lados. Ten cuidado en cómo te manejas con esta persona, pues esta persona es una persona bien intencionada, es una persona muy sensible que solamente quiere, sí, a lo mejor pareciera que quiere controlar las situaciones, pero en realidad se preocupa por ti y por los tuyos de manera pues sincera. Ten cuidado nada más en cómo manejas esta relación, si es que quieres mantenerla en paz, ten cuidado de no lastimarlo o lastimarla, o si vas y tienes tus razones para presentar cierta resistencia al liderazgo que esta persona te quiere dar, nada más ten cuidado de no lastimarlo. A lo mejor tú ya eres un adulto o adulta completamente a cargo de sus emociones y de sus decisiones, nada más ten cuidado en cómo manejas tus palabras para que no lo lastimes. Digo, tampoco eres quien para cuidar y cada quien sabe cómo recibe y cómo reacciona a las acciones de los demás. Simplemente esta persona podría ser muy sensible y si no lo quieres lastimar, ten un poquito de cuidado nada más. Ahora, en el tema del amor romántico, te veo muy bien, veo que estás dudando sobre tu pareja en este momento o que en el pasado inmediato tenías algunas dudas, pero en este momento te veo mucho más estable. Si tienes pareja o no, pues con tu crush, con tu casi algo, con esa persona especial, habías tenido algunas dudas. Si estás en pareja, probablemente habías tenido también algunas dudas del rumbo de esa conexión, de esa relación, pero en este momento te veo mucho más tranquilo, mucho más empoderado, mucho más racional en cuanto al futuro de esta relación, y te veo en el futuro a corto plazo disfrutando y empoderándote de un amor a manos llenas. Este rey de copas te representa, tú vas a recibir el amor que mereces. Si no estás en pareja, esta pareja o esta persona, esta conexión te va a hacer sentir del todo bien, más seguro, más tranquilo, y vas a poder recibir todo el amor de esta persona que te quiere, que viene por ti y que te ha hecho sentir pues esta tranquilidad en este momento, este empoderamiento de saber que ustedes son el uno para el otro. Ahora, mi querido Aries, para cerrar tu lectura, vamos a sacar la carta que te corresponde del oráculo del destino. Tenemos el monte de la luna. Bueno, pues la manera en que te debes conectar con tus energías para exponenciarlas y sacarles jugo esta semana es tratar
de conectar con tu parte positiva, con tu divinidad, con tu divino femenino y con tu intuición. Déjate escuchar, permítete escuchar tu corazón, tus instintos, pero sobre todo esta parte femenina de cuidar, de amar, de ser suave, delicado, romántica o romántico. Y créeme que esta manera de manejarte sin ser tan reactivo, sin ser tan racional, ser mucho más espiritual y sentimental, te va a llevar por buen camino. Va a ser una buena guía para tus energías en esta semana, mi querido Aries. Hasta aquí vamos a dejar tu lectura. Muchas gracias por seguirme, gracias por conectarte, gracias por suscribirte y activar la caja de notificaciones. Te quiero mucho, mi querido Aries. Nos vemos muy pronto. Namaste.